Es nuestra clase número 25, ya de operatoria con números racionales. No, perdón, este objetivo no es, este título no es. Hoy día son potencias, me quedé pegada, perdónenme. Tranqui. Potencias, ese es nuestro título. Tenemos el cuaderno de ejercicios y el libro de matemáticas. Y ayer, para los que no estaban, dimos las formas en las que nosotros vamos a hacer una disertación de matemáticas, ¿ya? Y esa disertación de matemática consta de explicar cómo se hace un ejercicio combinado y un problema, ¿ya? Con los 6 pasos. Entonces, para poder practicar eso, lo primero que vamos a hacer va a ser un quiz que está enfocado a eso. ¿Ya? Vamos a empezar. Dice, en el ejercicio combinado que aparece aquí, ¿qué se resuelve primero? ¿Qué van diciendo, chicos? Ay, ¿qué dice? La 1 me dicen. ¿La 1? Muy bien. Después dice, en el ejercicio combinado, ¿qué se hace en el segundo lugar? La 3 me dicen. Muy bien. Ahora cambió. Dice, del problema, si tenemos 345 fotos y en cada página del álbum se pueden poner 6 fotos, ¿cuántas páginas se ocuparán? ¿Cuál es la pregunta del problema? El Nico dice que es la C. Otros me dicen que es la 4. Fíjate, Nico, que cuando es la pregunta es literal que aparece en el problema. ¿Cuál tiene más votos? Ahí está, la 4. Muy bien. Esto estamos haciendo para que ustedes reconozcan las partes y cómo son los pasos para poder resolver. Dice, del mismo problema, ¿cuál sería la respuesta? Piensen. Nico, ¿para dónde te fuiste? Te estaba viendo. ¿Alguien? Nada aún. La 2 me dicen. ¿Dos? Muy bien. ¿Cuál La sería de 4. estos el correcto? La 4 me dicen. Muy bien. En el ejercicio combinado, ¿cuál es el resultado? ¿Qué dicen, chicos? La 3 me dicen. Muy bien. Y la última, ¿cuáles serían los datos del problema?
La 3. ¿La 3? No, ya no. 2 y Ah, 4 me dicen. muy bien. Ahí, el retractarle le fue bien. ¿Sí? Bien, chiquillos. Eso es más o menos lo que tiene que ver con nuestra disertación. ¿Ya? Yo ya le envié con las chiquillas el PPT y ahí sale explicado todo lo que tienen que hacer, qué preguntas tienen que responder y hay un ejemplo para que se guíen. ¿Ya? Eso se hace a través de un video. ¿Ya? Ustedes pueden usar un PowerPoint, me lo pueden enviar antes de la fecha para que yo lo proyecte ese día o ustedes lo pueden proyectar ese día o solo hablarlo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está claro, chicos, lo que hay que hacer en el trabajo o hay dudas aún? Puede ser un PowerPoint, chicos, del trabajo que vamos a hacer con él, del trabajo de la disertación que hay. Le sacó la foto la Connie ayer. ¿Ya? Ese trabajo tiene que ser, puede ser un PowerPoint, como les dice la profe, o algún apoyo para que ustedes expliquen ese día, tanto su ejercicio combinado como el problema matemático. O lo pueden hacer en su cuaderno y lo graban como video, como me mostraron las guías, ya el diccionario matemático. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, dicen. Ya. Entonces hoy día vamos a ir a nuestra fecha, 14 de julio del 2020. El objetivo de la clase es describir las características de las potencias y propiedades concentrándonos en la multiplicación de ellas. Ahora, pregunta. ¿Por qué creen que es importante describir las potencias? ¿Para qué nos sirven? Si van a hacer videos, sí, chicos, se envía la profe. Chiquillos, ya empezamos la clase. Después al final, dudas sobre eso. Ahora quiero que me contesten lo que pregunté. De acuerdo al objetivo de la clase. ¿Para qué y por qué nos sirve describir las potencias? ¿Para qué nos sirve? ¿Alguien, chicos? ¿A alguien se le ocurre algo? Nos sirve para la vida cotidiana, me dicen acá. Para multiplicar más fácil y rápido. ¿Sí? ¿Alguna otra idea? Chiquillos, a partir de esta clase y las que vienen, siempre voy a estar preguntando esto. Si no hay una respuesta, va a ser una pregunta directa a alguien, ¿ya? Así que vayan revisando los objetivos de clases anteriores y así ustedes van a poder darse una idea o poder pensar mejor en cómo va a ser. Me pusieron acá. Ya. Ahí puse lo que nos comentaron. Entonces ahora vamos a repasar las potencias. ¿Sí? Las potencias, aquí dice la potencia representa el producto que tiene n veces el número a. ¿Ya? Eso quiere decir que el número a se llama base y el número n se llama exponente. Entonces, como ejemplo, tenemos el de potencia de 2, del número 2. 2 elevado a 1 va a ser 2. 2 elevado a 2 va a ser 2 por 2. 2 elevado a 3 va a ser 2 por 3. Perdón, 2 por 2 por 2. 2 elevado a 4 va a ser 2 por 2 por 2 por 2. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que un número
elevado a 1 siempre va a ser el mismo número. Un número elevado a 0 va a ser siempre 1. ¿Sí? Y el número siempre va a ser diferente de 0. ¿Ya? Eso quiere decir que yo no puedo elevar 0 a 0, no lo puedo elevar a 0. A eso se refiere con que 0 es diferente a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Aquí la Brigitte me dice que sí. Los demás chicos, la Connie me dice que sí, la Anaís, la Estrella. ¿Qué pasa con los muchachos del curso? Rosángel me dice que sí. Ya. Dice, si la base es negativa, ya dice, el resultado es positivo si el exponente es par. Si el resultado es negativo, si el exponente es impar. ¿Ya? Si tenemos una base negativa, si el exponente es par, va a ser positiva, y si es impar, va a ser negativa. ¿Se entiende eso? La Connie me dice que sí, el Miguel que sí, la Anaís y también. Ya, miren acá. Si yo tengo la potencia de un número distinto de 0 elevado a menos 1, es igual a su inverso. Ya, si yo tengo un número cualquiera, representado acá por A, está elevado a menos 1, va a ser el inverso. Y eso va a ser 1 partido en el número. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una potencia distinta a 0 elevado a un número negativo, cualquier número negativo, se vale igual, el resultado va a ser el inverso. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener el número elevado a n como denominador y numerador va a ser 1. ¿Sí? Chicos, sí me van diciendo acá. Sí, esto. ¿En qué momento lo vieron? ¿Dónde habían visto las potencias antes? ¿Lo recuerdan, chiquillos? ¿O chiquillas? ¿Alguien? El año pasado, dice la Brigitte. Ya. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Vamos a ver la multiplicación de potencias a través de ejemplos. Ya este último tiempo y en la nueva modalidad del libro que nos dieron, siempre hay muchos ejemplos antes de darnos los ejercicios para practicar, así que ahora tenemos que ver los ejemplos. Para eso vamos a ir a la página 38 del libro, donde aparece un grupo de personas ahí jugando con cuadritos. Dice, un grupo de estudiantes construyen un juego didáctico para representarlo en la Feria de Innovación del colegio. La idea consiste en formar una pirámide utilizando cubos de igual tamaño y considerando que cada piso está completamente cubierto de cubos. Entonces dice, ¿cuántos cubos hay en cada piso de la pirámide? ¿Qué creen ustedes? ¿Se pueden contar? ¿Qué dicen, chiquillos? ¿Podrían saber? Ya, en el primero hay 100, me dice la Brigitte. A poner uno. 100 en el rojo, sí. En el rojo, primer rojo. ¿Es como fucsia eso? No sé. Sí, porque parece que arriba después hay como otro rojo. Rojo claro. En el rojo claro hay 100. Ya, rojo, claro. Ya. ¿Hay Los alguna demás, regularidad que yo pueda ver ahí? ¿No? A ver, los celestes, ¿cuántos serán? $64 me dicen.
Los celestes, a ver. ¿Los amarillos? Oye, no me mareé. No pude. En los amarillos 30, en los amarillos 36 me dicen. Oye, lo puse más grande, Vi. No, con los celestes morí, los rojos pude. Ya, los amarillos 36, bien, chiquillos. Los verdecitos. Eh, 16. Y en el otro rojo, en el rojo rojo, 4. ¿Cuál es la regularidad que podemos ver? Si nos fijáramos en nuestro objetivo que tiene que ver con las potencias y la multiplicación de ellas, ¿cuál sería la regularidad? Chiquillos, miren, ¿de qué manera llegaron al resultado de cuántos cubitos habían de cada color? Fíjense que la pirámide está formada por cubos, sí, pero ¿qué forma tienen los cubos? La forma que forman todos los cubos de cada color. Me dicen un paralelepípedo, un cubo, esos cubitos todos juntos forman un cubo. Están formando una pirámide. Sí, ¿Un chiquillos. cubo o un rectángulo? Fíjense en la parte de abajo, ¿qué es? ¿Un cuadrado? Si lo llevamos a algo que hayamos visto en geometría, ¿cómo se obtiene el área? Porque ustedes me dijeron 100, por ejemplo, 100 cubitos rojos claros. ¿Por qué yo sé que son 100? ¿Qué hicieron? ¿Contaron los 100? Porque yo no veo 100 aquí. Yo veo una pura, como dos filas, y un Me poquito de dicen otra. A por A, me dice el Miguel. ¿Qué quiere ¿Ya? decir? A por A, después me pusieron A por B. Ya, para distinguir entre A por A y A por B. Lo que sumaron, ¿tenían la misma cantidad en ambos lados o tenían diferentes cantidades? Porque recuerden que cuando yo uso una letra, estoy multiplicando una misma cantidad por otra. Y si yo la cambio, por ejemplo, si yo digo A por A, es decir, 2 por 2. Claro. Si yo digo A por B, es decir, 2 por 3. ¿Se Por eso entiende? son letras diferentes. Por eso son letras diferentes, como dice la profe Vinca. Es lo mismo que lo lleváramos a los números, ¿ya? A por A, me dice la Brigitte, porque tienen la misma cantidad de cubos. Ya, muy bien. Entonces sería... Ya, después dice, expresa los números que obtuviste en la pregunta anterior como una potencia. ¿Cómo serían como potencia? 100, por ejemplo. ¿Cómo sería en potencia para que me diera 100? Ustedes dicen, chicos, por ejemplo, sigamos con los de los de cubitos que le dieron 100. Pero como potencia. ¿Qué número elevado en potencia me da 100? Claro. Está bien lo que hiciste, Miguel, pero exprésalo como potencia. Es que a lo mejor no se puede en el chat, no sé. No, pero Acá yo que no puedo. lo pueden escribir. Elevado a. No, en el chat no se va a poder, ni yo sé cómo se hace, chiquillos, pero pueden poner tal número elevado a. Escríbalo en palabras. Sí. 10 elevado a 10 me dice la estrella. Yo le voy a poner 10, entre paréntesis 2. ¿Entiendes? Sí, eso hay que hacer con todos.
tiene que dar 100, ¿cierto? Que ¿Sí? son los cubitos rojos. Piensen, ustedes mismos dijeron que multiplicaron A por A y que por un lado uno tenía 10 y por el otro lado el otro tenía 10. Por eso era A por A. ¿Sí? Eso hay que hacer con todas las demás, ¿ya? En pro del tiempo, chiquillos, nos vamos a acelerar un poquito. Mismo que hicieron con los cubos rojos claros con todos los demás cubitos. Ahí yo les dejé puesto como era, ¿ya? Después dice los cuántos cubos hay en total en la pirámide, le puse que tienen que sumar todos los cubos. Después dice, si se quiere agregar un piso más a la pirámide, ¿cuántos cubos deberían agregar para respetar la formación? Yo no creo que lo podamos agregar hacia arriba. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Me dicen. Hacia abajo, profe. Hacia abajo. Y ahí ustedes colocan cuáles serían los cubitos que deberían ponerse abajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, me ¿Guillo? dicen. Ya. Ahí quedó más o menos lista para esa, ¿ya? Ahora vamos a empezar a ver los ejemplos. Los ejemplos están desde la página 38 en adelante. El primero dice, representa la multiplicación iterada de 4 por 4 por 4 como potencia. ¿Sí? Acá dice que el factor va a ser la base, o sea, 4, y la cantidad de veces que se repite va a ser el exponente. ¿Sí? ¿Se entiende? Después, el paso 2, yo voy a hacer el cálculo de 4 elevado a 3, que es 4 por 4 por 4. Y eso me va a dar 64 como el valor de la potencia. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Va quedando claro, chicos? Eso quiere decir que 4 elevado a 3 es igual a 64. Sí, me dicen acá los chiquillos. Ya. Ahora ustedes saben que aquí no puedo poner elevado. 3 elevado a 5. ¿Cómo sería 3 elevado a 5? ¿18? ¿Por qué? ¿Están seguros, tío? Fíjense en el ejemplo, chiquillos. Recuerden que cuando yo pongo entre paréntesis es elevado. Recuerden que yo voy sumando, por ejemplo, el primer número con el segundo, el resultado por el número que sigue. Y así voy, chicos. Quizás no se acuerdan, pero fue una de las cosas que alcanzamos a ver presencialmente en la escuela. Si yo tengo 3 elevado a 5, ¿cuántas veces debería multiplicar el 3 entre sí? Si miro el ejemplo. Chicos, ¿cuántas veces? 5 veces me dicen. $125. Estamos multiplicando el 3, recuérdenlo. Es 3 elevado a 5. Chiquillos, lo que me están pidiendo es que identifique el exponente y la base. Acá tengo los números. Ustedes lo están viendo en su libro, ¿no? Porque parece que no. Acá tengo los números. Si yo tengo esto, tengo 3 elevado a 5. ¿Cuál es la base? Base 3 me dicen. Exponente. Exponente 5. Ya. Entonces, por eso tengo 3 por 3 por 3 por 3.
Porque recuerden, como lo dice en el ejemplo, el factor que queda como base es el que se está repitiendo. Y como exponente yo pongo la cantidad de veces que se repite. ¿Sí o no? Chicos, Quiero sí, saber si se entiende eso. No estoy preguntando el resultado. aquí la Brigitte me dice que sí, Miguel, la Connie. Ya, si yo tengo 4 elevado a 2, ¿cuál es la base? 4, ¿Y cuál es el exponente? 2, ¿Cuántas veces? ¿Cómo queda expresada esa potencia en multiplicación? ¿cómo sería, chicos? 4 por 4 me dicen. ¿Se está entendiendo un poco mejor? Va quedando más clarito, chicos, y la diferencia entre base y exponente y cómo se debe expresar. ¿Sí? Sí se entiende, van diciendo, profesora. Ya. 7 elevado a 3, ¿cuál es la base? 7, ¿Y el exponente? el 3, ¿Y cómo queda en multiplicación? 7 por 7 por 7, Ya. Y así sucesivamente. Ustedes le colocan después el total. Bueno, ahora vamos a pasar a la página 39 y vamos a ver dos ejemplos más. El ejemplo 2 dice, en la imagen se muestra un sector cuadrado en un fondo. ¿Cuál es el área? Dice, para calcular el área de un cuadrado, se eleva a 2 la medida de cualquiera de sus lados. 2. Aplicamos la fórmula del área, sería 6 kilómetros elevado a 2. Eso quiere decir que sería 6 kilómetros por 6 kilómetros y eso nos da 36 kilómetros. Por lo tanto, finalmente el área del sector es 36 kilómetros cuadrados. ¿Se entiende? chicos. Sí, la Brigitte Sí, dice ¿Sí? ¿Por qué dice que el área del cuadrado es cualquiera de sus lados elevado al cuadrado? ¿Por qué es? porque todos tienen por decir así, la misma medida. Muy bien. ¿Es el Nico? ¿O el mío? Sí, creo. soy yo, el Nico. Bien, Nico. ¿Ya? El ejemplo 3. Dice, determina la cantidad de números de dos cifras que se pueden representar al hacer girar simultáneamente las ruletas. ¿Ya? En cada ruleta, tengo 4 números. Dice, cada ruleta tiene 4 opciones. La primera ruleta determina la cifra de las decenas del número representado y la segunda las cifras de las unidades. Ya dice, 1. Por cada número que resulta al girar la primera ruleta, hay 4 opciones para la cifra de las decenas. Por ejemplo, si obtenemos 1, los números que se podrían formar al azar al girar la segunda ruleta son 11, 12, 13, 14. Luego, si giramos simultáneamente las ruletas, podemos representar que, ¿qué pasa si a mí me sale 2? ¿Cuántas opciones, si yo tengo 2, me sale 2 en las decenas, cuántas opciones podría tener en las unidades? ¿Es similar? ¿Si me sale 1 o no? ¿Qué dicen? Háganme todas las combinaciones posibles. A ver, y cuéntenmelas. Las combinaciones. ¿Pudieran? No me dicen nada aún, profe. El que tenga algo va hablando, chiquillos, nomás en el chat.
¿Lo pudieran hacer? Chiquillas, fíjense, yo tengo 4 opciones en una ruleta y 4 opciones en una ruleta. Si yo me doy cuenta, tengo 2 veces 4, ¿sí? Eso en combinaciones o en número de potencia, ¿cómo quedaría? Pregunta en 4 sí. por 4. O 4 elevado a 2. Muy bien, Nico. 4 por 4 o 4 elevado a 2. Muy bien, porque yo voy a tener, si me da 1 en la decena, me puede salir 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Y ahí tengo 4. Si me sale 2, voy a tener 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Tengo 4 más, 8. Si me sale 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, me tengo 4 opciones más y así con la otra. Y si las sumo son 16. Y en potencia, ¿qué número al cuadrado me da 16? Es como dijo el Nico, 4 elevado a 2. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya con él dice que sí. Ya. Después en el ejemplo 4, que está en la página 40, dice, un paramecium es un organismo unicelular que se reproduce por división simple, es decir, se divide en 2 cada vez. Representa la situación en un diagrama de árbol y con potencias. Acá tenemos la primera bacteria, el primer organismo unicelular se divide en 2, entonces salen 2. Después cada uno de estos se divide en 2, y aquí está, en 2. Después cada uno de esos se divide en 2. Y así sucesivamente. Y ustedes pueden ver acá en el ejemplo, dice que es 1, va a ser 2 elevado a 1, me va a dar 2. 2 elevado a 2 me dan 4. ¿Sí? 2 elevado a 3, a 3 me dan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió eso, chicos? Sí. Sí. Ya, Gabriel entonces, dice que sí, Miguel también, la Connie también. muy bien. En el cuaderno van a responder las preguntas que aparecen para esta. ¿Qué son? ¿Crees que utilizar representaciones pictóricas ayuda a comprender una situación? ¿Creen que sirve hacer el dibujo? Sí, me dicen para algunos. Ya, ahí ustedes siguen. Después la otra pregunta dice, ¿cómo puedes resolver una multiplicación de potencias de igual base? Esa la podemos dejar ir pensando, ¿ya? Después dice, ejemplo 5. ¿Cómo dice? Representa como una potencia de producto. Tengo 3 por 3 elevado a 2 por 2 elevado a 3. Entonces yo voy a agrupar, si ustedes se fijan, se agruparon la cantidad de 3. Porque tengo un 3 y tengo 2 elevado a 3. Y 2 elevado a 3, ¿cuántas veces repito el 3? Chicos, dos me dicen. Ya, entonces voy a tener un 3 multiplicado por los otros dos 3. ¿Se entiende? Puse un 3 y el 3 elevado a 2 los separé. Puse 3 por 3. Entonces ahí tengo 3, 3, 3. Después lo multiplico por 2 elevado a 3. Entonces voy a repetir los 3 números 3 por... Ahora, ¿cuántas veces tengo que repetir el número 2? 3 veces. Ya, 3 veces. Y luego, si ustedes se dan cuenta, los asocian. ¿Sí? ¿Qué hacen? Toman un 3 y un 2 y forman 3 parejas de 2 por 3. ¿Sí? Luego, ¿qué hacen? Conservan una pareja de 2 por 3 y lo elevan a la cantidad de veces que se repiten estas parejas. 1, 2 y 3. Entonces va a quedar 3 por 2 elevado a 3. Luego multiplican los números dentro del paréntesis. 3 por 2 son 6 y lo dejan elevado a 6. ¿Se entiende?
Sí, me dice la Connie, el Miguel. Y ahora a mí me piden que yo haga lo mismo con los números que están abajo. Entonces me ponen 2 elevado a 2 por 2 por 2 elevado a 3. Entonces yo tendría que agrupar, si lo hacemos como está hecho arriba, ese 2 elevado a 2, ¿cómo quedaría? Dos por 2. 2 por 2. Y le agrego, ¿cuál le agrego? Esta agrupación. El 3, me dicen. ¿Por qué el 3? ¿El 3 es una base? Por el 2, me dicen. Por el 2. Luego eso, fíjense chiquillos, estamos haciendo lo mismo de arriba. Nos queda 2 elevado a 3. Chicos, recuerden que la profesora los números que pone entre paréntesis es el exponente, ¿ya? ¿Cómo quedaría ese ahora? El 2 elevado a 3. 2 por 2 por 2. Muy bien. Ahora, acuérdense, se asocian, se agrupan. ¿Cómo quedarían? De a pares, ¿cómo quedarían? 2 por 2. ¿Cuántas veces tengo que poner 2 por 2? 3 veces. Ahora, si yo resuelvo el paréntesis, ¿qué número debo colocar? O, mejor dicho, si yo conservo el paréntesis, ¿a cuánto lo tengo que elevar? Si se conserva el paréntesis, recuerden, lo que está dentro del paréntesis, ¿a cuánto lo tiene que elevar para que sea lo mismo que hubiese sido si lo resuelven de la manera de arriba? Elevado a 2, me dicen. ¿Hay dos veces el paréntesis? 3. Pero, ojo, no es lo que pregunta la profesora es, está bien que sea elevado a 3, chicos, pero es el 2 por 2 tendría que ser elevado a 3 porque tenemos un 2 por 2, tenemos 2 por 2, tenemos 3 2 por 2. ¿Ya? Por eso dice la profesora conservando el paréntesis. Ahora, si resuelvo el paréntesis, ¿cuál es el número? 4. 4 elevado a ¿cuánto? A 3. ¿Se entiende? Es 4, chiquillos, ojo con eso. ¿Sí? Si multiplicamos 2 por 2, chiquillos. ¿Ya? Vamos a ver el último ejemplo. El último ejemplo es el número 6. Dice, las figuras están formadas por cuadrados iguales. Si se continúan con la regla de formación, va duplicando el lado de cada figura respecto a la anterior. ¿Cuántos cuadrados formará la figura 3? Entonces tenemos la figura 1 tiene 4 cuadrados. Tiene 2 de largo, 2 de ancho. Después la figura 2 tiene 4 de largo, 4 de ancho. Entonces, ¿cuántos vendrían ahora si la figura 3 va a duplicar? O sea, va a ser el doble de la figura 2. 8 me dicen. Otros me dicen 8. 8. Y si por un lado tiene 8, por el otro lado, ¿cuántos tiene? Si es un cuadrado. 8. 8. Y si... Oh, ¿qué pasa?
Y si yo tengo 8 y 8, ¿cuántos cuadrados debería tener en total? Si es un cuadrado, aunque aquí parece... 16. 64 me dicen. Nico, recuerda que si tenemos Me olvidó, acá... profe, se me olvidó eso. No, pero mi amor, para que el error... Es que ese error siempre en las potencias siempre se nos puede presentar. Que yo multiplico por 2. Cuando en las potencias se multiplica la potencia por la potencia. En la base por la base. ¿Sí? Nico, tenemos 8 y tú me dijiste que para sacar el área de un cuadrado se multiplicaba el lado elevado a 2, ¿cierto? Entonces, si yo voy a tener 8 elevado a 2, ¿eso cuánto me va a dar? ¿Eso qué significa? ¿Cuántas veces estoy multiplicando el 8? 2 veces. Ya, entonces va a ser 8 por 8. ¿Y eso cuánto me da? 64. 64. ¿Sí? ¿Se Claro, entiende? chicos, en el fondo, chicos, Ya lo tienen entendí. que recordar siempre que la base es una, ¿cierto? Bueno, sí, la base es una y el exponente es otro. El exponente nos va a indicar las veces que yo debo multiplicar la base por sí misma. ¿Ya? Ya, chiquillos. En resumen, las multiplicaciones de las potencias se van a ver de la siguiente forma. Cuando una multiplicación hay factores iguales, se repite una cantidad de veces. Eso es una potencia. ¿Sí? Entonces vamos a tener un número que representa la base, un número que representa el exponente, y eso quiere decir que yo voy a repetir la base la cantidad de veces que me dice el exponente. ¿Ya? Luego, en la multiplicación de potencias, podemos tener, cuando tenemos la misma potencia de base, tenemos la misma base y diferentes exponentes. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener, se suman los exponentes y se conserva la base, y luego de tener eso, nosotros obtenemos el resultado. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto, pero igual. Después existe otra multiplicación que tiene que ver donde yo tengo bases diferentes, pero exponentes iguales. Entonces yo voy a multiplicar las bases y voy a conservar el exponente. ¿Ya? Y por último tenemos la multiplicación de potencia por potencia, que es cuando yo tengo un número elevado, una base elevada a un número, y a su vez esa base está elevada a otro número. ¿Sí? Que es lo que está abajo. Entonces me va a quedar que yo la base la voy a conservar y voy a multiplicar los dos exponentes. ¿Queda más o menos claro eso? Chicos, chicas. Sí, el Miguel dice que sí. Ya, entonces. La Bri también dice todo claro. Ya, entonces tenemos la primera, en el primer ejercicio de la página 42 dice que tenemos que representar con una potencia el área de los rectángulos. Entonces, en la letra A, tengo un lado que es 4 elevado a 3 y otro lado que es 3 elevado a 3. ¿Cómo queda eso para obtener el área del rectángulo? Primero. Alguien, chiquillos, que queda muy poquito tiempo, ya vamos. Piden si puede repetir la pregunta, por favor, Chiquillos, ¿no profesora. están viendo el libro? Página 42, número 1. Chiquillos, ustedes tienen que estar con su libro. O por último, mirando acá, chiquillos, si es lo mismo que está presentando la profesora acá en la pantalla. Tengo el rectángulo, tengo un lado que es 4 elevado a 3 y el otro 3 elevado a 3. ¿Cómo queda eso para obtener el área del rectángulo?
Chiquillos, yo no les puedo dar la respuesta. ¿Cómo se obtenía el área de un rectángulo? ¿Qué se multiplicaba? Lado por lado, me dice la Connie. Ya, si es lado por lado y yo reemplazo eso con los números que tengo, ¿cómo me queda la multiplicación? Chicos, si fuese, ahí tenemos 3 números, 64 No estoy, por... chiquillos, no estoy preguntando el total. ¿Cuál 64? Estoy pidiendo que ustedes me digan cuál es la multiplicación del rectángulo. Estoy diciendo que un lado es 4 elevado a 3 y el otro es 3 elevado a 3. La Connie dijo que el área del rectángulo era lado por lado. Entonces, ¿cómo queda eso representado? Eso estoy preguntando. 4 por 4 por 4 me dicen, 3 por 3 por 3. Ya. Chiquillos, es solo colocar El trafuerita. eso. Estoy multiplicando un lado por el otro lado, ¿o no? ¿Sí o no? Chicos, sí, dice aquí Miguel, la Connie. Y eso después yo, de acuerdo a las reglas que acabo de ver, chiquillos, ¿estos qué tienen en común? ¿Tienen en común la base o tienen en común el exponente? El exponente, me dicen acá. Entonces, según esa regla, las bases se multiplican y se conserva el exponente. ¿Sí? Entonces yo multiplico 4 por 3 son 12 y 12 lo elevo a 3. Y ahora tengo que obtener mi resultado. ¿Cuántas veces tengo que repetir 12? 3 me dicen. Y ahí recién voy a obtener el área del rectángulo A. ¿Se entiende? Sí, me dicen. Ya, el ejercicio número 2, ustedes se tienen que guiar por el ejemplo para poder resolver. Chiquillos, para finalizar la clase, necesito que me digan, ¿qué sabían de las potencias? Chicos, ¿qué sabían ustedes de las potencias? ¿No sabían nada hasta el día de hoy? Chiquillos. Aquí la Connie me dice que sabía que se multiplicaban por el mismo número. Gracias, Connie. La idea es que ustedes respondan estas preguntas en el cuaderno y la próxima clase yo voy a preguntar esto. ¿Sí? Lo voy a volver a preguntar. Porque, chiquillos, ustedes no responden y van a hacer preguntas dirigidas.
O sea, al que esté le vamos a preguntar. No, con la lista ahí la profesora Vinca va a tener la lista. ¿A quién le preguntamos? Ya, ahora le preguntamos al otro. Le vamos a preguntar al otro. Y así Chiquillos, sucesivamente. Chiquillos, yo- porque hoy día perdimos demasiado tiempo en nada, en que no había respuesta alguna. y otra cosa, chicos, yo estoy viendo ahora y de ustedes, quedan 7. Tienen que seguir hasta el final de la clase, porque por eso pasa y después ingresamos a la siguiente clase y hay cosas que no saben porque se han retirado antes de las clases, chiquillos. Ya, es muy importante que lleguen al final de la clase, para que le comenten también a sus compañeros que estuvieron hoy día y que puede que a algunos se le haya quizás caído el internet y todo, pero son varios, no es uno ni dos. Ya, ¿Ya? chiquillos, hoy día, profe, ¿puede cortar la grabación?